Hola Angelita, ¿cómo estás? Hola, mi Luisfer. Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Con mucha información. Estamos en el capítulo 9 de Marketing para Tías. La generación que más consume en este momento, según los últimos estudios, es la generación X. Este estudio es de Nielsen, que es una consultora y una casa de medición, pues con muchísima tradición a nivel global. Y bueno, en cada país hace mediciones de rating de manera permanente e incluso medición no solamente de rating en televisión o en radio, sino también en medios o en consumo digital. Plantean es que este grupo, la generación X, es el que es más organizado y tiene como más influencia en las compras de su familia. Los que de pronto tienen tan claro, la generación X son aquellos que nacen entre 1965 y 1980. Nosotros, Actualmente, sí, son nosotros. un poquito nosotros. Tiene relación con el grupo que mayor capacidad adquisitiva tiene actualmente dentro de sus familias. Las edades están entre 45 y 60 años, es decir, esa hermosa edad dorada, ¿no? Que hemos hablado bastante acá. Y pueden influir en decisiones tanto de compra de los hijos y padres, como también se convierten como en el centro de las compras familiares. Lo que consumen es alimentos y bebidas, belleza, que tiene que ver mucho con el tema pues de verse bien, de la edad, de las arrugas, bueno, de cómo retardar, ¿no? Todo ese proceso de envejecimiento. Y también bebidas alcohólicas. Esos son los, digamos, los tres tipos de categorías que más consumen. El 40% dice que automatiza tareas diarias con inteligencia artificial. De todas maneras, les preocupa el tema de la privacidad y tratan de no compartir información personal en Internet, aproximadamente el 58%. Hay un dato interesante para ver tu opinión y dice que las mujeres de la generación X controlan el 50% del gasto de consumo global e influyen entre el 70 y el 80% de las decisiones de compra en el hogar. ¿Tú cómo ves eso? Sí, en mi época de Calvin Klein, cuando estábamos haciendo todo el estudio para nosotros teníamos una edición de solamente camisas de hombre. El 65% de la decisión de la camisa de hombre la hace la mujer. Entonces, encontramos estos fenómenos tipo, el hombre no le gusta medirse la camisa, entonces cuando ustedes vayan a comprar camisas se van a dar cuenta que la camisa tiene una medida que es el cuello, una medida que es la manga, la longitud de la manga, 30-33, si es slim fit o no, o sea, digamos, las referencias para poder comprar una camisa de vestir de un hombre son altísimas, es decir, tiene medida de cuello, medida de cintura, medida de manga, medida de puño, y todo esto se da porque el hombre no se va a ir a medir la camisa y la mujer es la que va y compra la camisa. Entonces, este tipo de fenómenos, como yo te lo estoy, digamos, justificando con esta parte de lo que nos pasaba cuando estábamos haciendo la comercialización de la marca, son fenómenos que corroboran que evidentemente la mujer toma muchísimas de las decisiones, incluidas cosas tan personales como es la camisa de vestir de un hombre. ¿Ustedes notaron con esas investigaciones o el consumo, cuál es la razón por la cual a los hombres no les gusta medirse la camisa, por ejemplo, que van a comprar? Yo creo que eso es un asunto en general, digamos, que tiene el fashion en general, o sea, han empezado, por ejemplo, Uniqlo en Estados Unidos, que es esta marca japonesa que ya llegó a Estados Unidos, que yo lo empecé a ver. Ellos tenían iPads gigantes en donde uno ponía la prenda que se quería medir y el iPad hacía la simulación. De cómo quedaría esa prenda en Sí, uno realidad para que uno, aumentada. con realidad aumentada, para que uno no se tuviera que empelotar y medírselo, digámoslo así, porque el punto aquí es que es horrible tenerse que quitar la ropa para medirse, pero las mujeres, como tenemos una conciencia del cuerpo diferente que la conciencia del hombre, en realidad al hombre no le preocupa tanto ciertas cosas del cuerpo, al hombre no le interesa sino sentirse cómodo. En cambio, a la mujer sí le interesa ver cómo se ve. Digamos que en términos generales hay hombres que sí les interesa verse cómo se ve y hay mujeres que no les importa sino estar cómodas, ¿no? Digamos, eso es, estamos hablando, digamos, de grandes rasgos de la población femenina o masculina. O sea, el Entonces, desnudo artístico no le interesa mucho al hombre. al hombre no le interesa y no le importa si tiene un gordito. Es más,
Yo como mujer lo digo y lo confieso como tía, a mí me gustan las barriguitas. O sea, a mí el cuento de que todos son perfectos y que tienen una barriga plana y que tienen un lavadero como o la chocolatina en la barriga, eso a mí no me gusta. A mí me gusta que tenga su Six barriguita y pack. sus gorditos. Sí, a mí me gusta la barriga ecológica. Ah, sí. Pero estás muy, como nuestra época, ¿Qué muy le hace? gusto. Me parece muy interesante esta, digamos, como proyección, ¿no? Y es que en Norteamérica se plantea que la generación X liderará el gasto hasta 2033, especialmente en centros urbanos. O sea, ¿cuánto tiempo nos queda para estar dominando el mercado? Hasta el Ocho 2033, años. 8 Sí. años. Y eso pues si no hay un Tenemos, asteroide que finalmente llegue primero. No mentiras, pero fíjate lo complejo de los relevos, ¿no? O sea, hasta dónde llega una generación y ya como que cumple su papel y luego indudablemente pues tiene que seguir o seguir a otra. Y el otro dato es que en América Latina, Brasil es el que se nota que es el que más domina la generación X, las compras, hasta 2028. Y fíjate que en México es diferente. Las generaciones más jóvenes son las que están dominando en este momento el consumo. ¿Por qué? ¿Tú qué piensas de eso? las generaciones de qué edades. Estamos Ok. hablando de las que están, pues obviamente por debajo de la generación X, o sea, sobre todo millennials y una parte de centennials, ¿no? Bueno, yo a veces yo pienso que México tiene un desarrollo en respecto de América Latina como más alto en ese sentido de consumo porque está muy pegado a los gringos, ¿no? Entonces, digamos que el bombardeo de la pauta o de la publicidad que hacen los norteamericanos hacia Latinoamérica como que pega mucho aquí y como que es fácil y accesible, ¿no? Hay muchísima gente que se pasa la frontera o que nada, nos vamos de compra para San Antonio, nos vamos de compra para San Diego. Entonces hay como esta idea de que ir a comprar a Estados Unidos es como está aquí nomás. Entonces probablemente eso tenga que ver, digamos, la proximidad de uno de los países que más consumo tiene a Sí, no, nivel global. totalmente. Y que también el consumo pues es superior, es decir, la capacidad de consumo o la sed de consumo es impresionante en Estados Unidos y eso es la herencia que desde ahí recibe México y de ahí para arriba o para abajo o a nivel global, ¿no? Esto es como una relación de amor y odio todo el tiempo con eso, porque claro, uno llega y ve esos sales cuando tú ves el producto que están poniendo ya en descuento, apenas está llegando a México y entonces obviamente este asunto de la exclusividad, que pudiste comprarlo allá y que son algunos SKUs o algunas referencias que no van a llegar a Latinoamérica, ese tipo de cosas que tienen que ver como, con lo aspiracional, con lo que yo me lo compré y es exclusivo y todo eso, tiene mucho que ver también con este proceso de consumo en el que nos hemos embarcado todos, que vuelvo y repito, nosotros chiquitos teníamos los zapatos del colegio, los tenis y unos de elegantear. Hoy tienes el zapato de caminar, el zapato de ir tenés los tenis azules, morados, café, los que te combinan con, o sea, tenemos un montón de zapatos No, que uno y dice, asimismo carteras, collares, gafas. pulseras, gafas, sí, o sea, eso no tiene, digamos, cómo detenerse. Hay un documental, si lo quieren ver, que creo que tú también lo viste en Netflix, que se llama Buy Now, que en español es Compra Ahora, la conspiración consumista, donde se retrata eso, o sea, cómo estas compañías actualmente se encuentran fabricando, sobre todo las de ropa, por ejemplo, Chino, Chain, Zara, H&M o H&M, un volumen de colecciones que es casi que semanal, o sea, es como fabricando en tiempo real. Entonces también es como que lo que tienes este mes ya, digámoslo así, es obsoleto. Ya el outfit del siguiente mes debe ser este, con estos detalles o con estos elementos, con estos accesorios. Ay, no, no digas outfit. Yo amo que en Colombia dicen pinta. A mí me encanta. Aquí en México le dicen outfit porque no hay la palabra pinta. Me puse esta pinta. Deberíamos de imponer esa moda de decir, esta pinta me gustó, esta es la pinta dominguera, ¿o no? ¿A vos no te gusta la palabra ¿Te pinta? Me puedo parece decir lo algo? máximo. ¿Qué? Positivo para tía. ¿En Porque todos serio? mis estudiantes y en general, y uno ve los contenidos que ellos construyen y dicen outfit todo el ¿Ya tiempo. Es no usa la decir, palabra pinta? pinta, no, positivo. No, 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 no. O sea, eso ya no está dentro de la jerga actual, para nada. Eso ha cambiado y cada vez está más Spanglish todo, tú lo sabes, porque estás al lado, ¿no?
muerte para la palabra pinta. Sí, absolutamente. Desde los confines de la galaxia llega ese ser maravilloso, ese ser casi perfecto, que tiene la palabra siempre presente para decirnos, Oigan, oigan a mi tía. oigan a mi tía. En estos días estaba escuchando a muchas personas decir, oigan a mi tía, y yo dije, en verdad es una frase bien colombiana, pero también de colombianos que viven aquí en México, el de oigan a mi tía, pero oigan a mi tía. Es bien importante, yo voy a hacer un reel para los momentos en los que se dicen oigan a mi tía para que nuestros escuchas puedan saber por qué, o sea, en qué ocasiones y en qué momentos específicos se dice la frase oigan a mi tía. O sea, como que uno dice, venga, venga, por qué no me lava los platos? Oigan a mi tía. Es como, no lo voy a hacer, ¿no? O sea, como que quiero hacer bien una particular énfasis en cuáles son las situaciones en las que escuchamos Sí, esa o frase en cuando se Colombia. menciona algo que es como un poquito descabellado, ¿no? Entonces uno dice, oigan a mi tía, ¿no? Exacto, exacto. Pues hoy, en la sección de Oigan a mi tía, vamos a hablar de marca personal. Y esto porque estuve pensando en ustedes, tías y tíos, y porque me llega mucha consultoría de eso. Como ustedes saben, yo trabajo para una compañía de exportaciones, es decir, ahorita no estoy haciendo consultoría, trabajo en una parte totalmente comercial, pero sin embargo me siguen llegando este tipo, digamos, de situaciones, de momentos, de personas que me dicen, oye, es que quiero armar mi marca personal, quiero empezar a hacer mis redes, no sé cómo comunicarme en redes, no sé qué tengo que decir, quiero ser influencer, quiero empezar a decir mi palabra y dejar una cosa trascendente aquí en este planeta, etcétera. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de marca personal. Y además, para los que no saben, yo tengo una metodología que empecé a trabajar hace, yo creo que por lo menos hace unos 8 o 10 años, que se llama Brandfulness. Y Brandfulness es el bienestar de la marca. Y básicamente el bienestar de la marca es todos estos procesos psicológicos, habilidades blandas, como lo hablan los coaches, de todas estas partes como muy de la personalidad, de lo que tiene que ver con uno, con su familia, con lo que significa, con los valores, con todo este tipo de cosas que tienen que ver mucho con la persona y su personalidad, valga la redundancia, en donde realmente este proceso de marca personal tiene mucho que ver con esas entrañas muy psicológicas, y Brandfulness precisamente va un poco en ese sentido. Ahora bien, hoy no voy a hablar de Brandfulness, poco a poco la iré introduciendo y ya iremos viendo de qué se trata esa metodología que en muchas ocasiones sirve para empresas y en muchas ocasiones se trabaja para marca personal, pero en este caso vamos a hablar de lo que atañe a marca personal. ¿Y qué tiene, o sea, tú qué crees que quiere decir marca personal, Luis? Para ti, ¿qué significa cuando yo te digo marca personal? Pues mira, pues es un tema que se ha venido trabajando desde hace un buen tiempo para acá y que ha ido también evolucionando, ¿no? Hasta cierto punto o en algunos casos hasta se ha deformado. Básicamente, la marca personal o en inglés el personal branding es Branding, tu sello como persona experta o conocedora o que tiene una serie de competencias o habilidades que la hacen valiosa por ese conocimiento que tiene y que la gente la asocia con eso. Sí, que es lo que nos pasa a nosotros, que nos asocian probablemente con temas asociados con marketing digital o con comunicación digital, presencia digital, bueno, etcétera, etcétera, porque es en lo que hemos venido construyendo lo que también se llama una reputación. Y es la como la reputación. gente te ve como una persona que en ese sentido tiene formación o experiencia, trayectoria, etcétera, y sobre eso pues se vuelve valioso la posibilidad de aportar, ¿no? Yo para que continúe mencionaría una frase de Jeff Bezos que me parece buena, que dice que marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. Es correcto. Y eso empieza a ser también todo un reto para las nuevas generaciones que empiezan a postear cosas en sus redes, y el día de mañana que vayan a ser presidentes de la República o que vayan a ser el director de seguridad de un país o que vayan a ser el CEO de una compañía, tienen que empezar a cuidar desde, digamos, desde toda su comunicación digital, porque, digamos, no pueden estar empezando a arriesgarse con ciertos temas y con ciertos espectáculos y con ciertas viralizaciones que luego
pueden llegar a arrepentirse. Entonces, ya todo el mundo empieza a ser como más consciente de lo que postea, de lo que dice, en lo que se involucra, de qué frases dice. En estos días en México, el Chicharito, que es un jugador bien importante aquí en México, como decir James Rodríguez en Colombia, dijo algo contra las mujeres, no lo voy a repetir, pero hizo como una especie de alusión de que las mujeres debían seguir teniendo su rol de siempre, y esto se levantaron todas estas feministas y quedaron enloquecidas, y básicamente es porque él ha estado en un proceso con un coach que le ha estado metiendo como unas ideas y que han estado como trabajando cosas como de, pues como que cada quien regrese o sea, que los hombres regresen a su, digamos, vibración muy masculina y las mujeres a su vibración más Es un femenina, y se coach metieron en unos vikingo. rollos. Sí, 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 no voy a nombrar tampoco el coach, pero yo lo he escuchado y él es bastante, digamos, disruptivo y es de los que dice groserías y a mí no me importa y estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo, o sea, como que en verdad Sí, es que le mira gusta que hacer eso, pero statements. eso también es otra fachada, ¿no? Y es cómo te proyectas como alguien rudo, que es lo que yo noto que ahora se ha vuelto como un tema clave en la comunicación de ciertos personajes públicos, y es que proyectarse rudo como una persona que es de confrontación, que es como de Disruptivo. golpe, ¿sí? Entonces, aparentemente, eso es lo que debe ser, y creería que pues eso, el mensaje que manda, es muy agresivo, y lo que conduce es que el entorno también se vuelva agresivo. Entonces me parece que lamentablemente hay una cantidad, digamos, de sujetos, hombres y mujeres, cuyo diálogo ideológico, político, para poderlo legitimar, es el que más grite, el que más ataque, ¿no? El que más como que ofenda, y realmente creo que eso no construye sociedad finalmente. Obvio no, pero también hay un viejo adagio del marketing, que no es muy viejo porque el marketing tampoco es tan viejo, que dice que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. Pero no estoy Y de acuerdo. entonces, pero eso es un viejo adagio. Sí, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es como hacer ruido con lo más, digámoslo así, como ruin, lo más bajo de uno, y que eso se vuelva una impronta. O sea, la impronta no debería, por eso estamos hablando del mundo de lo que es o debería ser y de lo que está pasando. Pero generar una cantidad de gente hablando sobre las cosas más absurdas. De hecho, hay una frase sobre eso también que dice que por favor no le demos más vitrina y más viralización a gente estúpida. Sí, que finalmente es Total. eso. Es que entre más absurdo es el comentario, entonces tiene una cantidad de gente opinando y comentando lo que no tendría sentido, no aporta. Pero vámonos a Colombia, en muchas ocasiones los secuestros antes de las campañas presidenciales que ayudan a subir los ratings para que ese se vuelva un presidente, y justamente lo que está sucediendo hoy en Colombia previo a las elecciones, que es toda una, digamos, un aprovechamiento de cosas complejas, difíciles, y empiezan a aprovecharse de ese capital que no tiene nada que ver con lo que debería de ser, y empiezan a utilizarlo para poder hacer marketing. Y eso es lo que yo lo digo, yo tampoco estoy de acuerdo, pero realmente hay mucha gente que dice, a mí no me importa que hablen mal, las EPAs Colombia que salen a decir barbaridades y después se meten en rollos y en problemas, pero que finalmente están generando viralización y que están generando ruido. Ahora bien, no queremos, tías, que ustedes hagan ese tipo de marketing personal, de marca personal, perdón, o de personal branding. Lo que queremos es que ustedes empiecen a construir esa marca personal, ¿no? Que puedan empezar si ustedes tienen un emprendimiento de cocina, si quieren hablar de los libros que se leen, yo sigo a varias que tienen clubes de lectura, que son tías con clubes de lectura que son una maravilla. Tías, en verdad, si ustedes quieren dejarle a este mundo un legado, pueden empezar a hablar de esas cosas en las que ustedes han sido, digamos, duchas, en que son expertas, y pueden empezar a construir su pequeño nicho de seguidores o de audiencia en las que pueden empezar a dejar este mensaje que ustedes me parece que era importante. Yo a mi papá se lo dije 1000 veces, mi papá tenía mucho que decir en este planeta y yo quería que él empezara a decir, bueno, para mí el problema entre este y este filósofo hubiera sido realmente esto, y empezar a construir todo un influencer de esa edad, que yo creo que empezar a promover esta, digamos, esta sabiduría del viejo de la tribu, ¿no? De los que vamos pasando de 50, que ya tenemos muchas cosas que decir, que ya tenemos mucha experiencia que dejar, y que probablemente los medios digitales se te conviertan en una vía, en un medio
que te dé una salida interesante para este tipo de mensajes. Entonces, quiero contarles lo primero que tenemos que hacer cuando queremos construir una marca personal y obviamente lo que yo generalmente trabajo con mis, digamos, coaches, se le llaman, pues yo no soy muy de la jerga de los coaches, pero digamos, no se le dice ya paciente o consultante, pero bueno, a las personas que vienen y me consultan y me dicen, oye, yo quisiera construir mi marca personal, el primer paso que yo hago es volver a los orígenes, volver a ese fuego desde donde tú quieres construir ese mensaje. Entonces tú tienes que saber si lo que a ti te interesa decir es magia. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita un proceso de marca personal en mí, en donde yo dije el gozo. O sea, yo toda la vida me he reído, yo toda la vida he sido recontra simpaticísima. No me ha tocado. O sea, siempre he sido como, no, gocemos, bailemos, cantemos, o sea, como en verdad el disfrute, mi marca personal tiene que ver con ese disfrute y como que ese debería ser el principio rector. Con alguien que estoy trabajando ahora un proceso súper interesante, ella realmente, y es un proceso que ha ido a cosas muy difíciles de su vida, en donde en los momentos más difíciles de su vida, ella se iba de viaje, ella viajaba en su cerebro, viajaba a sitios intergalácticos, se alejaba de la realidad y ella hoy Se quiere empezar a desconectaba. enseñarle totalmente, pero ahora ella lo quiere capitalizar para algo positivo y quiere empezar a mostrar cómo uno puede irse digamos, desconectarse de la realidad para tener procesos creativos en donde está encontrando una metodología para poderse abstraer de esos momentos de angustia, salirse de la realidad para poder construir, digamos, está lavando platos, está pensando, sale a caminar lentamente, empieza a pensar en eso y luego regresa a su realidad y dice, ok, ya pensé cómo voy a hacer la solución creativa para este tipo de problemas. Entonces, cada quien puede construir ese primer paso que se llama el principio rector o en términos del marketing se llama esencia de marca. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, Disney tiene como esencia de marca la magia, Harley Davidson tiene como esencia de marca la libertad y así cada quien puede construir una palabra que termina siendo ese principio rector y probablemente en algunos momentos de más adelante de marketing para tías podemos trabajar que es irse deep down hacia adentro, hacer su revisión profunda para entender qué es lo que verdaderamente tú conectas y cuál es tu misión de vida para este planeta que todos trajimos una. Y aunque haya 7.500 millones de habitantes en el mundo, cada uno trae una misión de vida muy diferente a la de los otros. Eso como primera medida. En segunda instancia, venimos a trabajar ya lo que yo quiero dejarle al resto y lo primero que te tienes que preguntar como tu propuesta de valores, ¿qué problema voy a solucionar? Antes era como, yo tengo un producto fantástico, pero ahora hoy en día ya no es about your product. Ay, no debería hablar en inglés. Tías, perdónenme, pero ya no es acerca del producto ¿What? que tú tienes entre tus manos. Perdón. Es que a veces me toca No, es como que imposible. soy tan... No, sí, En no, no México hay se le cómo. llama pochas. ¿Tú sabías que en México el No. pocho es el que habla mitad inglés, mitad español? Porque se le dice así a los gringos, el pocho, el que se va para Estados Unidos y regresa y termina hablando totalmente ¿Y pocho. Entonces Pochito? yo ando pocha, pocha y sus pochitos. Entonces, no es acerca del producto, ¿sí? No es acerca de yo tengo un plan muy bueno para ti, no. Es yo qué problema te soluciono a ti. Entonces, eso en primera instancia termina siendo fundamento de la marca personal. No me voy a ir muy largo en este proceso de marca personal para que ustedes vayan construyendo ese tipo, digamos, de énfasis Yo para ya poder pedí arroz empezar a chino trabajar. ¿Para qué? para escucharte. Y es que el arroz chino te lo va a comer arroz por arroz, ¿o qué? Mientras vas hablando, Con palillos. Te con va a comer arroz lumpias, chino con palillos con para que lumpias empeces y a... esa salsa agridulce que parece uranizada, radioactiva. ¿Sabes que en México no se llaman lumpias? ¿Cómo se Se llaman? llaman, se llaman rolls, como Ah, claro, rollos. pues No gringo. se le llaman Es el nombre lumpias, gringo. totalmente. Claro, aquí es las Entonces, lumpias. les voy a dejar solamente tres datos de la primera fase fundamental de cómo construyes tu esencia, tu marca personal o personal branding. La primera es definir la esencia de marca. Esa es, digamos, universal y eso es algo que uno lo hace en un proceso bien interesante.
casi que yo, incluso yo a esa etapa le llamo terapia de marca, en todo este proceso de la metodología de Brandfulness, y esa primera terapia de marca saca la esencia de marca o principio rector. La segunda es, defines tu propuesta de valor, en donde defines exactamente cuál es el problema que solucionas, y en ese punto también debemos definir para quién. Yo quiero trabajar para mujeres, yo quiero trabajar para hombres, yo quiero trabajar para niños, yo quiero trabajar para gente grande, para gente chiquita, para quién quiero Tu trabajar y qué mercado. problema le voy a solucionar. Exactamente. Luego, el cuarto punto es, tienes que definir un posicionamiento único. ¿Con qué quieres que la gente te asocie? ¿Quieres que la gente te asocie con un proceso estratégico? ¿O quieres que la gente te asocie con soy tu asesor de confianza? ¿O quieres que la gente te asocie con yo te llevo a este resultado? Yo te hago lograr 10.000 seguidores en 2 semanas. Ese tipo de, digamos, de posicionamiento donde uno tiene que tener como ese fast track en donde tú le mandas ese mensaje súper importante que te define dentro de ese principio rector. Si yo estoy hablando del gozo, que es mi caso, es como, ¿quieres ser feliz? Sí, es como la gente me va a ubicar con esa felicidad, que a lo mejor la felicidad sí, evidentemente es un proceso momentáneo, es decir, no hay felicidad eterna porque es imposible tener felicidad eterna, pero yo quiero que la gente ¿No me se asocie puede? con ese posicionamiento. No, Luis, lo siento. Yo he estado La feliz todo este felicidad, tiempo. ¿Qué hago entonces? la felicidad solamente se entiende cuando hay infelicidad, ¿En serio? lamentablemente. ¿Reír para No hay llorar? de otra. Para nada más, para nada más. Entonces, después de este Esto se posicionamiento complicó. único, Dale. la vida se complica siempre. Y después de este posicionamiento único, cerramos con una identidad visual que dé esa imagen, ¿sí? Es decir, construimos todo esto y esto tiene que cerrar esta primera fase, tiene que cerrar evidentemente con una identidad visual. Tus fotos, cómo tienen que ser, cómo es tu lenguaje, tiene que ser coherente con esa imagen que estás desarrollando. Tu logo, si quieres hacer un logo, si no quieres hacer un logo y simplemente es tu nombre, es tu nombre. ¿Cuáles son los colores que se van a asociar con ese gozo? ¿O cuáles son los colores que se van a asociar en el caso de Disney con esa magia? ¿O en el caso de Harley Davidson con libertad? ¿Cuáles son los colores que se están asociando a ese proceso de libertad? Y cómo esa imageología, esa, digamos, ese proceso visual amarra con ese personal branding que tú estás queriendo dar identitariamente. Ya después podemos hablar de los mensajes clave, de cómo construyes esos mensajes importantes, cómo empiezas a hablarle a cada una de ¿Cómo esas creas mujeres, a cada uno de contenido? esos hombres, cómo lo haces ¿De qué vas a basado hablar? en Pero fíjate que hay tácticas. un tema muy importante también y es que A ver, es necesario buscar qué información hay en Internet sobre uno. Entonces, ok, googlearse es clave con el nombre para saber qué contenido hay donde pueda aparecer información, donde aparece, supongamos, un proceso en un juzgado o una demanda o alguien que publicó algo en contra tuyo, o alguien que te está suplantando. Entonces es muy importante buscarse wow. en Google, mirar en otras redes sociales para Pues saber como sobre buena uno tía, qué aparece, porque si uno no se busca, luego se da cuenta que hay tal vez sujetos diciendo cosas y el nombre es igualito, hasta puede ser la misma foto tuya, tratando de defender temas o de buscar algún tipo de recompensa asociado con cosas que no tienen nada que ver contigo y que evidentemente pues no es uno. mira que como buena tía, ves que ahora salen todos esos anuncios que dice, ya casi casi que los pelados están trabajando con la inteligencia artificial y se van a dominar el mundo, y tú todavía le preguntas a ChatGPT preguntas que le estarías haciendo a Google, ¿no? Y yo como buena tía le hago preguntas a ChatGPT como si fuera Google, ¿no? Le dije que qué había en la red, en el mundo, en la web, en el mundo de lo digital sobre Ángela Romero. Y él estaba más confundido en ChatGPT. Y yo creo porque me dijo que había estado toda la vida en ventas y que yo era una psicóloga. Y yo dije, ¿psicóloga? Pero si yo estoy en comunicación social en la Universidad del Valle, he hecho marketing, ahora estoy en ventas. Y como que dije, qué raro que esté confundido ChatGPT. Y entonces decidí revisar qué era lo que había publicado ahora sí en Google, como tú me lo estabas sugiriendo, y estoy tratando de arreglar mi vida digital. Pues Tengo entonces un enredo en mi vida digital. tú le dijiste a ChatGPT, papi, estás confundido. Así es, papi, te confundiste. O sea, la verdad es que eso termina siendo una cosa que me preocupó porque dije, seguramente la confusión que tiene ChatGPT es la misma confusión que tengo yo en mi vida, ¿no? Que no sé ni quién soy, así Y yo problemas también. existenciales. Claro. Todos. Entonces,
que ahí hay una parte de marca personal que es interesante que revisemos, queridos tíos y queridas tías, en donde realmente empezar a construir esta historia digital se nos está volviendo un perentorio, se nos está volviendo un must para poder avanzar digamos, en todo el lenguaje que estamos exponiendo hacia el mundo allá afuera. Para ustedes, tías, si quieren tener una consulta y revisar, pueden revisar con la tía Angelita. Si necesitan algún tipo de asesoría o lo que sea, aquí les podemos ayudar en marketing para tías para que saquen su marca personal al otro lado. Hay otro tema que es importante en marca personal y es que cuando te hacen una entrevista de trabajo, también revisan tus redes sociales. Y en muchos Ok, casos sucede que esas redes, si te has expresado en contra de una empresa o de una marca, también pueden notar si este sujeto tiene, hombre o mujer, algún tipo de comportamiento crítico o complejo que genere una sensación de que tal vez en la empresa puede ser una persona conflictiva. Entonces, por eso se revisa mucho las redes sociales para ver esa persona, por ejemplo, que estaba, no sé, en una cola de un banco diciendo este banco es lo peor, que pereza este banco la atención, y luego a los 2 años está ahí presentando una entrevista de trabajo. Entonces, esa persona pues tiene que ser lo suficientemente hábil para voltear la torta y decir, no, lo que pasa es que en ese momento de mi vida yo tenía una condición diferente, que estaba en un momento crítico, etcétera, pero ahí me encanta esta empresa y por eso siempre me ha gustado este banco. Pero lógicamente la persona que está en reclutamiento o en selección de personal, pues sobre eso va a anotar. Entonces, creo que hay una frase importante allí y es que somos libres de pensar lo que queramos y somos esclavos de lo que digamos o publiquemos. Por eso hay que controlar muy bien lo que se llama la huella digital. ¿Cuál es la huella digital que estás generando con todo ese contenido que uno publica? Porque evidentemente llega un momento donde eso se puede visibilizar. Así incluso uno borre contenido de redes sociales, hay aplicaciones que permiten ver contenido que has borrado. Entonces, si te despachaste en Twitter o en redes sociales en contra de una empresa, de una marca, de una persona, o también comentarios, hay gente que no ha podido acceder o posesionarse en determinados cargos porque ha sido tal la información que dicen redes sociales que consideran que no es pertinente ni le hace bien a esa compañía, sobre todo en el caso de empresas de gran renombre o en el sector público, donde el sujeto, todo lo que ha publicado, pues es como quien dice, este personaje es muy complejo que haga parte de la empresa porque carga con esos comentarios tan fuertes o críticos. Y ahí es donde, como te decía, es muy importante como contenerse, ¿no? En redes sociales, nunca publicar contenido cuando uno está de mal genio, cuando tiene ira, cuando está ebrio o tiene unos tragos encima. Hay que respirar, ¿no? Y pensar antes de publicar. De hecho, hay bien. casos en Facebook donde es que hoy mi jefe fue muy duro conmigo, me criticó todo el informe que presenté, estoy muy cansado de trabajar en esa empresa y el primer comentario es del jefe. Hola, Ah. Pepito, Pepita, me encanta tu comentario, mañana no es necesario que vuelvas a la empresa. Ay, no, Qué ouch. A mí me ternura. pasó una vez, a mí me pasó fue una vez, pero en físico, que iba llegando a una reunión y venía tarde y un man se me atravesó. Yo, pues madre, no sé qué, y le insulté y le dije cosas por la ventana y cuando llegué a la cita, iba a la cita conmigo. Y yo, ¡ah! Eso es lo que termina pasando cuando uno hace ese tipo Claro. de ¿Vos te acordás que en despropósitos. Bogotá había la City Cápsula? Sí, Que la gente se despachaba allí. Entonces hay un caso de una persona que conozco que se despachó en una de esas cámaras criticando al jefe y luego el jefe es que ayer te vi hablando de mí en la City Cápsula. ay, no. Entonces nunca se sabe, por eso el mundo es muy pequeño. Uno en eso debe ser mucho más, de alguna manera, mesurado, ¿no? Sí, vivimos en el Matrix, vivimos vigilados por el Big Brother. La comida está en el microondas. Ya. Gracias, tía. Hoy ni siquiera pude almorzar. No he almorzado, ¿eh? No, porque estoy muy Ahí, estresado, tía. ahí te dejé comida en el microondas. ¿Qué vas a hablar hoy en Bueno, tu vamos a hablar sección? de un tema que me parece que puede ser fundamental entender su dimensión y de dónde viene, y es la historia de los códigos QR. ¿Vos cuándo tuviste tu primer contacto con un código QR?
Nosotros en Calvin empezamos a trabajar eso en algunas vallas y eso era súper complicado porque había que, o sea, eso se venía y se linkeaba con un video que terminaba siendo un video larguísimo, o sea, era como súper complicado, pero nos parecía lo más novedoso del mundo, pero no todo el mundo tenía ¿De qué año estamos el hablando? lector. La app para leerlo. 2008, 2009. No, la para leerlo no lo teníamos, entonces tocaba meterse en una página que uno desde la página podía hacer esta web app y poder bajar un lector de código QR. O sea, era complicado en ese momento, como Muy 2009, engorroso. 2010. Sí, 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 sí. exacto. Bueno, mira, QR quiere decir Quick Response Code, que es pues un código de respuesta rápida Rápida. y por supuesto es una evolución del código de barras. Básicamente, si nos vamos atrás, vamos a 1994 y hay una empresa japonesa. Mira que los japoneses acá tienen unos temas muy interesantes de impacto a nivel global en sus innovaciones o desarrollo. La empresa se llama o se llamaba DensoWave y ellos querían un código que tuviese mayor capacidad de almacenamiento que el código de barra tradicional que solamente tiene 20 caracteres alfanuméricos como un máximo, ¿no? Ese es el límite que tienen de almacenamiento. Y encontramos que de esa empresa DensoWave hay un miembro de ese equipo que se llama Masahiro Hara, que fue el que se dedicó a buscar precisamente esa alternativa. Y fíjate lo interesante, es que el japonés mío es fluido. Y fíjate lo Fluidísimo. interesante de estas empresas que tienen evidentemente destinado grupos de investigación y desarrollo, ¿no? Este es un tema fundamental. Entonces, él trató de buscar, bueno, cómo ese código de barra actual o de esa época podía tener mayor capacidad, pero no lo logró. Y él, lo que se dice, ¿no? Es como parte pues del mito, es que él, Jara, crea o se inventa este código QR mientras jugaba al Go. Yo no sé si has visto que creo que hemos hablado del juego Go, que es ese juego milenario de mesa chino, ¿no? Entonces, esa No, visión no lo de los conozco. tableros como en blanco y negro, que es como una visión cenital que él tiene, entonces dicen que eso fue clave para su invención. Bueno, Go es un juego millonario, es como una especie de juego de ajedrez, pero mucho más, digámoslo así, como Antiguo, grande. Ah, no, pues tiene más de 2500 años, o sea, es una cosa absolutamente milenaria. Y además ancestral. es ancestral, exacto. Y además tiene la cualidad, y es que casi que si no lo juegas desde chiquito, no sabes cómo jugarlo. Es decir, nosotros ya, para la edad que tenemos, es imposible como tíos o tías poderlo jugar. Entonces, pues ya será en la siguiente reencarnación. El hecho es que formato en cuadrícula, que es como es el tablero de Go, pero ya salgamos de Go y pasémonos a la propuesta de código de Jara tenía la posibilidad de que fuera escaneado. ¿Te has dado cuenta o se han dado cuenta que uno puede escanear el código QR independiente de donde esté ubicado el sujeto? Es decir, así esté al revés de donde esté sentado, esté al derecho o esté de lado, lo puedes escanear y te lee. Ese es un tema que fue un gran avance y por eso se llama que es un código bidimensional. Y adicional, este código QR podía almacenar más de 4000 caracteres alfanuméricos, ¿no? Que como lo mencionábamos ahora, el código de barra solamente llega hasta 20 caracteres. Entonces imagínate el cambio tan impresionante que se dio y de ahí precisamente sale el nombre de QR o código de respuesta rápida. Era más, digámoslo así, 10 veces más rápido que el código de barras. Y adicional a eso, es que, y eso es muy, digamos, particular, es que la empresa se lo inventa, esta empresa japonesa, y resulta que lo deja como una herramienta de uso doméstico. Es decir, lo trabajaban adentro con empresas, digamos, con las que trabajan como clientes como Toyota u otras empresas para manejar o codificar información asociada con suministros, ¿no? Como con la cadena de producción. Es decir, como, bueno, esto es un invento normalito. Sucede mucho con empresas que tienen un gran invento entre sus manos y a veces no son conscientes de lo que se han inventado. Un caso Correcto. que se me viene a la mente es el de cuando la Xerox se inventa el sistema operativo, que es lo que luego compra Microsoft y lo vuelve pues Windows.
y la Xerox ya se lo había inventado y no sabía qué hacer con él. O sea, fíjate, eso cómo sucede en la historia de manera recurrente, ¿no? Vámonos a la explicación, a uno que a mí me pareció que les quitaron el mercado en 2 minutos y fue el PIN de BlackBerry. BlackBerry se inventa el PIN, que finalmente es el predecesor del WhatsApp, en donde tenemos Tal cual. mensajes instantáneos, ¿no? Y resulta que de repente desaparece la BlackBerry. Ellos hubieran podido tener una predominancia en el mercado de los mensajes Dominio. instantáneos total y la gente se hubiera metido en el BlackBerry y resulta que no sé por qué terminó quebrando BlackBerry exactamente, Sí, pero ellos arrancaron. pero BlackBerry yo conozco el caso y es que el sistema operativo del BlackBerry lo sepultó. Es decir, la capacidad de actualización del BlackBerry, la descarga de aplicaciones y el creer que el teclado dentro del celular iba a seguir ganándole al teclado Touch que sacó el iPhone, ¿sí? O que tenía iPhone, luego Samsung. Entonces, ahí fue donde esa ventaja competitiva no fue sostenible, que es un tema clave, que es lo que podemos acá clave, desarrollar e incluso más adelante hablarlo en términos de otros productos y es cuál es la ventaja competitiva del iPhone que le permite mantener precisamente un capital intelectual en el mercado. Es un tema súper interesante en desarrollo de negocio. interesante, correcto. Entonces, lo que encontramos es que ese tema de los caracteres, que es como lo crucial de estos códigos, tanto de barras como QR, es que en la década de los 70 IBM fue el que se la jugó con el código de barras. IBM también está presente en todo este desarrollo tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial para acá. Pero entonces, ¿qué sucede? Que esa capacidad de almacenamiento de 20 caracteres no podía permitir mayor almacenamiento, es decir, eso que se llama los números de SKU, que creo que los has visto, los has trabajado, pues básicamente es lo que se llama Stock Keeping Unit, ¿sí? Que es la unidad de mantenimiento de stock. Y fíjate lo interesante, las empresas en Japón también querían agregar kanji en los códigos para escanear de sus productos. Por supuesto, sabes qué son los kanji, ¿no? No, Son esos como buena tía, no sé. caracteres de la... Bueno, entonces positivo para ti. Entonces, esos caracteres en el sistema de escritura japonés son los kanji, Correcto. ¿sí? Pues, obviamente eso es bastante, digámoslo así, específico de esa cultura, pero también querían agregar otro tipo de caracteres especiales y el código de barras no tenía, o sea, era solamente alfanumérico, o letras o números, no había chance de más. Entonces, claro, ¿qué es lo que estaba pasando en el mercado? Y es que en los supermercados las colas eran más largas porque había que, o bien sea, digitar el producto para poderlo ingresar en el sistema o tratar de que leyera correctamente el código. Y a eso sumarle en la línea de producción de las fábricas, imagínate una línea de producción de cualquier cantidad de fases en una industria, una planta, y cómo eso, en la medida en que se volvía más demorado o más lento, pues impactaba, por supuesto, los beneficios y las ganancias de esa compañía. Entonces lo que vos estás diciendo es que estaban generando el código QR para reemplazar el código de barras con Tal los cual. SKUs y todo eso. Ok, Tal ya cual. entendí. Entonces ahí es Mira donde ahí. está, digamos, el gran aporte, y es que en términos de eficiencia a nivel global, tanto los procesos de manufactura como la compra del supermercado, eso estaba volviendo un cuello de botella, ¿sí? Rollo. Ahora, hay un tema interesante y es por qué uno siempre escoge la cola más larga para pagar, la que más se demora. Porque eso se llama la ley de Murphy. Para las tías que no conocen qué es la ley de Murphy, no mentira, yo creo que la ley de Murphy no la entienden son los chiquitos, Todo el porque mundo la nosotros sí conoce. entendemos la ley de Sí. Murphy. ¿Todo el mundo la conoce? Ok, siempre escogemos la más larga, siempre, siempre. Pero no es la más Es una larga, cosa uno la ve más energética. corta y uno dice, no, es que faltan dos personas y en esta hay cinco. Usted escoge la de dos y se demora como media hora y la de cinco pasa en 15 minutos. Me parece Porque tan si tú eres lindo. tía, te harás detrás de una tía que se va a demorar haciendo la cola. Ahora, yo te digo, ¿tú sufres haciendo cola en un supermercado? No, ya no sufro porque estoy oyendo podcast, estoy oyendo cosas mientras que estoy ahí haciendo la colita. Ya no sufro. Sí, igual. Oye, pero estaba pensando ahorita en lo de los QR y yo creo que las tías llegamos a contactar con los códigos QR hasta la pandemia, ¿no? No es que ya vamos para Siento allá, que, vamos por pasos, ok, vamos como Jack. como el Claro, porque descuartizador. estamos hablando de más o menos finales de la década
de los 90 comienzos del año 2000, ¿sí? Como la década de 2000 para acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede en 2001? Y es que ahí ya se dan cuenta que definitivamente tienen que sacar de ese cuarto de San Alejo el QR. O sea, que ahí había ya una innovación, una herramienta, ¿sí? Que podía beneficiar muchísimo la operación, no solamente de industrias y plantas, sino también del comportamiento del sujeto en un supermercado o en otro tipo de actividades. Entonces ahí entra una empresa que es Sharp, que empezó a fabricar teléfonos que permitían escanear códigos QR, ¿sí? Y interesante y es que también los QR podían agregarse los códigos SKU, es decir, tenía como toda esa posibilidad de unir esos elementos. Y ahí a eso le puedes sumar, como era tan fácil de escanear el QR, o sea, no había que ponerlo en una orientación X o Y, sino que de donde estuvieras ubicado lo escaneabas. Entonces prácticamente no hubo que hacer una curva de aprendizaje o un curso para entender cómo podían funcionar. Y adicional, esos QR se puedan conectar a Internet y tenían pues más de 200 veces más datos que los códigos de barra. Entonces ahí eso se vuelve popular porque ya, fíjate, algo también que es muy interesante con algunas empresas o sujetos en la historia del Internet, y es que DensoWave, que es esta empresa japonesa, decide renunciar a los derechos de patente de los códigos QR, a pesar de que los tenía. Y ellos dicen, no importa, Pero ¿para qué? ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué porque si necesidad no, no se tenían? masificaría. Que si a ti te toca pagar cada que uses un QR, probablemente Ah, no lo usarías. Lo wow. pensarías mucho. Y bueno, la fantasía de los códigos QR, de lo que yo veo contra los códigos de barra y para los SKUs, es que puede, digamos, puede sostener información de un video o puede sostener información de un link a Internet. Es Claro, decir, puede contener, en cambio, en el código de barra solamente el lector te descodifica es muy hacia un número básico. o hacia una letra. Ujú. Claro, de hecho Así ahora es. llegamos allá a lo que estás mencionando, correcto, Angelita, muy bien. Y es que ahí encontramos algo que creo que va a ser fundamental dentro de todo este proceso. Al entregar los derechos o liberar los derechos de patente, que fue lo que pasó con un señor que se llama Tim Berners-Lee, que fue el que se inventó el HTML. Este sujeto inglés también otorgó o liberó los derechos de patente del HTML, y por eso es que existe la web. O sea, fíjate que hay unos sujetos que nos han dado como esos regalos, porque tú sabes que en un sistema Altruistas, capitalista, pues todo es plata, sino que imagínate lo mismo, cada que entres a una página web, tener que pagar por algún tipo derechos. de consulta. Eso sería, habría hecho pues imposible prácticamente que se masificara la web. Entonces cualquiera podría desarrollar esos códigos sin tener una licencia específica. ¿Qué pasó en el año 2012? Que un estudio que se hizo en ese año muestra que el 66% de los comerciantes encuestados ya utilizaban códigos QR en sus materiales impresos, que tiene que ver con lo que tú estabas mencionando. Y adicional, que 2 de cada 5 comerciantes tenían esos códigos QR en sus materiales de marketing. Entonces ahí se da todo ese proceso, pero claro, lo que sucede es que era engorroso el proceso de escaneo. No era tan sencillo porque no había, digamos, la facilidad que luego se va a dar, que es lo que te voy a mencionar, para que la gente de manera directa acceda a la información que contiene el código. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedió? Que la gente podía ver en términos de empresa la gestión de inventario, enviar gente a sitios web. Entonces, claro, era como muy, digámoslo así, expedito, ¿no? Muy dinámico el acceso a la información y lo utilizabas con la cámara de tu celular, pero tenías que tener una app lectora de código QR. Y solamente en 2017 se la van a jugar tanto Apple como Google. Apple pues con el iOS, el iOS 11, que es el sistema operativo de los iPhone, y Android 8, que es el sistema operativo pues obviamente de los celulares que funcionan bajo Android. Y ahí ya como función nativa viene la cámara dentro del celular que permite que puedas leer QR directamente. O sea, fíjate, ya en 2017 se volvió popular porque cualquiera está en capacidad de leer ese código QR. Entonces, claro, Ujú. eso permitió que prácticamente todos, en general, tíos, tías
y muchos personajes más, pudiésemos llegar al QR sin mayor limitación. Ya es un tema pues como de entender esa lógica que es muy sencilla también de insertarse en ella. Y en 2020 y en 2021, pues como se presentó todo este fenómeno tan complejo de la pandemia, entonces el contacto físico que estaba tan limitado también condujo a que ya era QR por todos lados. Entonces usted podía pagar con QR, los menús de los restaurantes siguen siendo en QR, ya muchos restaurantes o bares, etcétera, no imprimen la carta, sino que te mandan a una página donde está toda la información o también aparecen negocios asociados con esas apps de menús de restaurantes y lógicamente ahí pues está buscando también el contacto físico. Entonces la pandemia, además de todo lo que masificó, como fue el comercio electrónico que lo aceleró 10 años, también masificó el uso de los códigos QR y creo que pues uno diariamente usa QR, ¿no? O sea, es como natural Total. usar QR en cualquier operación o cualquier comportamiento de acceso a contenido. ¿Y qué se puede hacer con QR? Lo primero es que para los tíos y tías que quieran también crear su propio QR, pues básicamente hay cualquier cantidad de sitios para crear códigos QR. Básicamente uno puede escribir generador de códigos QR en Google o QR Generator, ¿sí? Y ya eso te conduce a cualquier cantidad de páginas que te permiten buscar esa opción. Y uno puede crear un QR para mandar a una página web, a un PDF, a varias direcciones web, a una tarjeta de contacto, para que alguien descargue una aplicación o te manden un mensaje de texto o te envíen un correo. Eso es supremamente amplio. Y lo interesante es que ya algunas de esas aplicaciones, pues de crear códigos QR pagas, te permiten hacerle tracking, es decir, un seguimiento para saber ese ¿Quién abrió? QR, quién lo abrió, desde dónde y qué hizo con la información a la que lo dirigiste o a la que lo enviaste. Entonces, fíjate todo lo interesante que viene pasando y seguirá pasando porque la innovación en la que está trabajando este empleado, colaborador de esta empresa, Jara, es en crear el micro QR, o sea, ya que sea muy chiquito, pero que tenga mayor almacenamiento y también que tenga las mismas cualidades actuales o mayores del QR. Imagino que van a meter eso realidad aumentada o lo que se nos ocurra, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué te dio por hablar? O sea, me parece súper interesante lo de los códigos QR, pero me parece que es como, cuando pienso en el QR, es como una especie de patito feo que uno lo tiene por ahí, porque yo en estos días que fui a un restaurante, yo dije, ay, no, ya no quiero códigos QR, no lo puedo leer, ¿será que me puede traer la carta física? Quiero leerla, quiero algo para tocar, o sea, me explico, además de los dos diseños, que no lo quieras ver en el celular, sino que quieres verlo ya de manera física. Pero sin embargo, digamos que ahorita que estás hablando del código QR, realmente sí es una revolución en términos de redireccionamiento del contenido, por ejemplo, no solamente de contenido que uno quiera consumir, sino también, por ejemplo, a formularios, a llenar encuestas, a poder hacer una inscripción, a hacer focus groups, a contestar, digamos, evaluaciones, qué sé yo, Claro, tantas cosas. absolutamente, sí. Sí, o sea, el comentario tuyo, pues, perdón o qué pena, pero es un poquito De tía. positivo para tía, porque Pero Luis, pero si yo soy una tía, en general, si uno nota, la gente pues no tiene problema con eso. Sumado a que si yo soy un restaurante o un bar, bueno, etcétera, o un hotel, esa impresión se me desactualiza muy rápido. Sí, o sea, a la vuelta de 6 meses o menos, los precios, actualización de pues por precios. todo el tema de inflación o lo que sea, fenómenos económicos, tienes que cambiarlo. O cambió la carta también de tu restaurante. Exacto. Incluso tú podrías tener una carta, pues mucho más en términos de elaboración compleja, con video, sí, con comentarios de gente, bueno, etcétera. Entonces, todo eso en una carta impresa, pues no se podría apreciar. Creo que ahí hay unos elementos que, por supuesto, conducen a pensar que esto va siguiendo. Yo recuerdo una clase que daba para tías hace muchos años, te estoy hablando de por lo menos 15 años. En esa clase, yo recuerdo que una estudiante, una señora, me decía, no es que yo quiero poder en el aeropuerto, cuando me vaya a subir al avión, poder mostrar el celular y que ahí me lean el voucher, ¿ves? Porque esa es otra forma de uso, pero fíjate cómo la gente desde esa época ya quería
tener como esa facilidad o verse, porque claro, eso no es lo mismo el que lo vean a uno con el voucher impreso, ¿no? O el tiquete, pues el boarding pass impreso a que te vean con escaneando tu acceso con tu mobile o tu celular. Entonces creo que Correcto. nos encontramos frente a unas posibilidades en términos de uso para difusión de una marca, de negocios, de contenido muy útil. Ya no es tan difícil, ¿será que lo escaneen? No, es una realidad. Y mira, finalizo con unos datos del mercado que me parecen muy buenos. El país que más utiliza códigos QR por Ujú, semana es ujú. Malasia. Es decir, Ok, estamos hablando de población de más de 16 años en adelante, es casi el 65%. ok. En China es el 61%. O sea, es una locura. O sea, ¿cuánta gente es eso? ¿No? Uf, En Argentina es el 60% de la población, en Tailandia el 59%, en Brasil el 59% también, y Colombia está en el 54% de la población utilizando código QR. Entonces me parece que es muy interesante. Y fíjate que México, pues está más abajo, está en el 48%. Entonces yo creo que wow. definitivamente sí hay una oportunidad de acercar o tú diste tu charla y le dejas el QR a las personas que la vieron, tienes un stand y tienes por supuesto un QR y le metes a eso un descuento o algo para la gente que lo utilice. Me parece que es una herramienta que está allí y que es muy sencilla de manejar y que básicamente es agregarle un tracking y puedes hacerle seguimiento porque puedes tener diferentes QR que envían a lo mismo en distintas partes del mundo, ¿sí? O en diferentes lugares o ciudades a donde lo quieras orientar. Es decir, puede ser un QR que te envíe desde la persona que se va por un servicio determinado o por un producto o la persona que quiere consultar algún tipo de contenido o de ebook que le estés ofreciendo en tu sitio web o en tu negocio, ¿no? Sí, me encanta. Me parece que las tías lo pueden utilizar para muchas cosas, como una solución de almacenaje cuando no te cabe, digamos, en un anuncio o en una, sí, por ejemplo, inscríbete en este curso, puedes poner el código QR y la gente se inscribe. O sea, son como shortcuts, son como atajos Claro. que te ayudan a llegar a contenidos Y fíjate la relación tan interesante de estos QR con las billeteras digitales, es decir, con digitales. un QR tú puedes pagar inmediatamente. De hecho, de muchas cafeterías o restaurantes pagas de una con QR, porque dicen, Imagínate que, no recibimos tarjeta de crédito, pero sí pagos con QR, ¿no? pero imagínate que en México eso todavía no está. Mi primo vino de Colombia y me dijo, pero, o sea, y si no hubiera traído mi tarjeta, ¿qué hubiera hecho? Porque él ya en Colombia está acostumbrado a pagar todo con QR y aquí todavía no estamos en ese punto. Hay Imagínate, una oportunidad muy buena, fíjate. muy buena. Y en otros temas, tenemos hoy para positivo para tía unos frasecillas para ayudarnos a cerrar este capítulo. Y entonces, Luisfer, estuve dando en esta semana en la cabeza, yo decía, pero ¿qué hay para tía? Y lo primero que me acordé es que aplaudir cuando el avión aterriza, eso empecé siendo algo de tías en Colombia, pero ya se volvió un sello colombiano de que en todas las aterrizadas de avión colombianos siempre la gente aplaude. Yo digo que eso es divino. A mí eso me parece la cosa más divina del mundo, ¿o no? No, yo ¿No? detesto eso, no. Me parece terrible, me parece absurdo y ¿En serio? ridículo, Que pero sí. Me parece increíble eso. De hecho, en la publicidad se utiliza, ¿no? Para, precisamente es como una forma de darle ese sello hermoso de colombianos. esos, pero yo creo que es de tía. Bueno, un sello indiscutible para tía es esta cosa que te dicen las tías de me está doliendo la rodilla, seguro va a llover. Si tú dices esa frase es porque ya eres tía, ya tienes reumatismo, ya llegaste a la edad en la que las rodillas no te funcionan y las rodillas generalmente anuncian la lluvia. Eso es algo que es bien de tías. ¿Te ha tocado esa? No, pero interesante. Aquí estoy anotando también. ¿Estás anotando?
Sí. Una cosa que es súper de tía, que yo nunca la he hecho, pero que a mí me parece súper de tía, y la verdad es que si tú lo haces, eres tía, es que después de comer saques un espejito chiquito, te revises los dientes y después te pintes los labios. Eso es bien de tía. Además, tiene que oler como a ese angel face. ¿Te acuerdas que olía como a polvo? Que es este olor A mí eso me da como a alergia de polvo. forma Uf. inmediata. De hecho, ya estoy que estornudo. Y ese olor como a rancio, revuelto como con polvo de mugre, no sé, es una cosa espantosa. Pero que venía el espejito con el polvo, que yo creo que esos polvos ya no existen porque huelen re maluco. Pero si tú sacas un espejito para pintarte los labios después de almorzar, eres una tía. Yo te tengo ¿Qué otra uno, tenemos? A ver. y es que llega la gente almuerza o come, ¿no? Y el tío o tía dice, no tiene palillos. Ay, aquí en México se usa Y el cañón. palillo así bailando y que queda el palillo como con un chuzo, ¿no? Como si fuera un pincho, con otra carne igual de grande ahí chuzada y luego, Se la chupa. sí, es que, Qué asco. Haciendo inventario de lo que comió. sí, sí, es que, uy, pero ese cilantro, sí, no, es una locura el tema de los palillos. Sí, Hay otra cosa bien de tía y es que le pongan plástico a los muebles para que no ensucien. Si tú le pones plástico a los muebles para que no se ensucien, ya eres tía. ¿Vos tenías uno al respecto no, también y o no? sobre todo que a mí me encanta es que la sala nunca se usa, porque está envuelta en eso o en sábanas, entonces la sala nunca se usó, siempre estuvo ahí y nunca nadie se sentó en esa sala porque, ¿no? Y luego ya se vendió, se regaló y nunca nadie usó esa bendita sala. Es Y en increíble. y en ese mismo tenor del que hablábamos, Sí, forrar el control remoto en papel burbuja, me encanta. de bombitas Sí, sí, porque eso es precisamente para evitar, es un tema de seguridad, ¿no? Seguridad industrial. y de mugre. Y entonces, y luego para espichar ese o para hundir ese control es un lío porque no hunde bien, porque uno está espichando o explotando esas burbujas. La tía que, si usted forra el control remoto en lo que sea, en plástico, en contact, en lo que sea, usted ya es tía. Mira, hubo uno último que me encontré, Luis, y decía, yo no sé qué tan tía sea esta, lo pongo sobre la mesa para que se analicen. Tomarle foto a la pantalla del computador en lugar de hacer un screenshot. Muy bueno, tal ¿Ese es de cual. tía? ¿Sí? Sí, total, claro, claro, pero es que Son- imagínate. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa. Un día estábamos en un proceso de stalkeo, ¿no? Si tú le haces un Ajá. screenshot y lo mandas desde el computador de alguien a quien estás espiando, pues esa persona se va a enterar. Entonces es preferible tomarle la foto desde su celular, ¿o no? Esto es un problema ya de alto espionaje, ¿no? No, pero ya estás pasando ahí temas muy delicados, Escabrosos. ¿no? Ya, sí, ya esos son temas, pues ya estás en otra Estás en esfera. el tema de espionaje digital, que eso lo vamos a Sí. tocar después. ¿Cómo hacer stalkeo? Para las tías, stalkeo es espiar. Espiar los perfiles de todo el mundo, que todas las tías lo hacen. Mis tías ¿Vos se nunca la has pasan hecho eso? revisando las redes. Yo hasta he sacado perfil adicional y todo. Qué miedo, qué miedo caer en tus garras. No en las mías, no en la de todas las mujeres. Nosotros tenemos que revisar. Los hombres no hacen esas cosas porque no tienen tanto desocupe, pero uno sí es alto turmeque para el espionaje. Claro, uno no quiere que lo pillen, que uno está revisando los perfiles de nadie. Eso hay que Bueno, tener lo otro de la criterio. tía es el uso de la laca después de peinarse. Esa laca Pero eso que existe. ¿Cómo es que se llamaba? y que, Clear Light. Clear Light ajá, se exacto, llamaba. y que quedaban con ese casco así, que era como De si cabeza de fueran a algodón. montarse en una moto. Sí, Cabeza de algodón de azúcar. divino. O, No o también tieso. parecían como una cobra, quedaban con ese pelo así. Pero ya no hacemos eso. No, pues Ya no por hacemos eso, eso las bueno, tías. eso ya es más allá de tía, ¿no? Eso es boomer, Boomer. la Ya tía es de boomer. boomer. Tan, 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 Bueno, tan, 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 tan. chao, Angelita. Te quiero, mi Leifer. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, tía, gracias. Chao, tío.